Continuamos aquí en Nos Cogió la Noche, la primera mesa de opinión de Antioquia, porque en Antioquia tenemos de qué hablar. Y hoy un invitado muy especial, congresista, hizo su tarea por muchos bastante bien. Estuvo con nosotros aquí en el programa vía Zoom y por fin lo tenemos presencial, David Luna. ¿Cómo me le va? Bueno, muy bien, muchas gracias por esta invitación, Nacho. Muy feliz de estar acompañándote hoy, a ti y a este maravilloso equipo. Oye, ¿no extraña usted el Senado? Porque hay que decirle el ex senador. ¿No extraña usted el Senado? Pues extraño obviamente los debates que se hacen con altura, con respeto, con contundencia, pero también estoy muy contento ahora en esta nueva etapa recorriendo los departamentos, oyendo a la gente, conociendo cuáles son las preocupaciones, en especial en materia de orden público, de salud, por supuesto de economía familiar. Y yo creo que pues tal vez esa es una de las razones por las cuales decidí renunciar al Congreso, porque yo creo que este país sí merece una renovación generacional, sí es posible recuperar la esperanza, la moral, por supuesto el orden público, pero para hacerlo yo no podía ser senador al mismo tiempo, tenía que dedicarle tiempo completo a esta actividad. ¿Usted cree lo que se está diciendo en todos los pasillos y en todas partes, que al presidente Petro no le gusta gobernar? Pues es que no lo dicen los pasillos, él mismo lo dijo en una entrevista al diario El País de España, cuando señaló que se sentía incómodo en ese palacio oscuro y con esa cantidad de personas que le jugaban doble. Y yo me pregunto, Nacho, si a uno le juegan doble las personas que uno mismo nombra, ¿qué se puede esperar de ese liderazgo? A Petro lo que le gusta es estar en campaña y en campaña política, denigrando del otro, viendo a ver cómo golpea una empresa o cómo golpea un grupo de trabajadores. Si estuviera gobernando, estaría sacando temas adelante que beneficiaran a la ciudadanía. ¿Y está haciendo campaña para quién? ¿Para él o cuál sería su candidato? A mí lo que me preocupa de fondo es la transparencia y la libertad de las elecciones de 2026. Yo creo que esas elecciones están en riesgo y por eso todos los colombianos debemos exigir su protección, porque las elecciones del 26 pues tienen un proceso de contratación y a la registraduría no se le ha girado la plata. Pero peor aún, la defensora del pueblo, que propiamente no es una mujer de derecha, es una mujer que viene, digamos, de la izquierda democrática, a quien yo conozco y la admiro, ha dicho en repetidas ocasiones que el país está controlado en muchos municipios por los grupos al margen de la ley. Eso quiere decir que el pacto La Picota que lideró el hermano de Petro sí existió. Y nosotros tenemos que ver de qué manera evitamos que sigan cogiendo a carne de cañón a la sociedad civil. Doctor David, usted acaba de utilizar una palabra, en riesgo, a propósito de esas elecciones del 26. ¿Qué tan en riesgo las está viendo? Y se lo pregunto porque hay quienes están diciendo situaciones como la conmoción interior y las crisis, en plural, de orden público del país, le van a servir como instrumento o le pudieran servir como instrumento al presidente Gustavo Petro para eventualmente decir no hay condiciones para elecciones, se aplazan y se queda en el poder. ¿Usted le preocupa eso? Claro que me preocupa y estoy totalmente de acuerdo con tu análisis. Yo sí creo que el presidente Petro tiene tres excusas que le están siendo muy útiles en este momento para tratar por lo menos de manipular la elección. La primera, la de orden público. Son muchos municipios los que están controlados por grupos al margen de la ley. Y que quede claro una cosa, el ELN dejó de ser un grupo guerrillero para tomarse el poder y se convirtió en un grupo traqueto, narcotraficante, que lo único que le importa es el negocio de la coca. Y en igual sentido están los señores del Clan del Golfo y los que hacen llamarse disidencias. En segundo lugar, preocupa mucho que a la registraduría le hayan suspendido un porcentaje importante de su presupuesto. Le situaron el presupuesto, pero no se lo han consignado. Entonces, ¿cómo realiza el proceso contractual para las elecciones del 26? Y el tercer punto es, acuérdense cuando Petro dijo públicamente que las elecciones en Venezuela no eran legítimas en virtud de las sanciones que le habían puesto los Estados Unidos. Esta tire y afloje con el presidente Trump lo que busca es eso. Él no está buscando proteger la dignidad de los colombianos. Él lo que está es viendo cómo genera un choque institucional que causa un problema muy complejo, cuál es la estabilidad democrática.
ex senador, el presidente hoy en medio de las marchas ha manifestado que las marchas a partir de ahora son permanentes. Inició la campaña y ¿será que esta va a ser la manera de presionar al electorado con miras a las elecciones de 2026? Y pregunta adicional, ¿será que el país aguanta más de un año de continuas protestas y marchas tratando de presionar? José, lo primero que hay que recordar es que al presidente Petro lo eligieron 11 millones de colombianos, al Congreso lo eligieron 18 millones de colombianos. Entonces, cuando Petro desconoce las decisiones del Congreso, a quien está desconociendo es a los ciudadanos, que también deberían por lo menos preguntarse por qué su voz expresada en un voto no está siendo respetada. Lo segundo, Petro reedita. Cada vez que tiene una derrota política, inventa algo. Entonces, le hundieron el presupuesto e inventó la Asamblea Constituyente. Le hundieron la reforma tributaria y entonces inventó las asambleas permanentes en los departamentos. Le hunden esta última reforma e inventa las marchas que ya las había anunciado hacía muchos años en el discurso del balcón. ¿Qué quiero decir con esto? A él no le interesa nada distinto que tener la bicicleta andando para que lleguemos al 26, él con un partido que está muy, muy bien. Uno, de billetera, porque plata sí hay y la tienen guardada en los fondos para gastarse en gran medida en el proceso electoral. Y dos, una polarización extrema. Yo le pido no solamente a quienes nos ven hoy, sino a quienes seguro nos van a poder ver más adelante. No nos dejemos meter en esa confrontación, porque ahí los que perdemos son los ciudadanos, somos los trabajadores, son quienes tienen un emprendimiento de 1, 2 o 3 empleados. El único que no pierde es el presidente Petro y su partido político, porque eso lo que le ayuda es habilitar permanentemente la política. María Andrea. ¿Cómo se siente como que le digamos, ex senador, David, doctor Luna? Pues María Andrea, candidato. Lo primero, María Andrea, David. Listo. David. Y lo segundo, voy a iniciar evidentemente un proceso pues, que arrancó. Yo tomé la determinación de renunciar al Senado, al Congreso, al partido que me eligió, porque estoy convencido que es posible armar, en este caso, en este momento, una precandidatura, pero con vista a construir una candidatura que esté soportada en firmas. De hecho, ya he construido junto con el equipo el nombre de lo que queremos sea el movimiento. Sí hay un camino. Yo estoy convencido que sí hay un camino para que este país recupere. Sí, señora. Sí hay un camino. Reiterativo, sí hay un entonces, camino. Mi pregunta ahí va a lo siguiente. El tema del diagnóstico del país, pues ya lo hemos escuchado por los congresistas, oposición, y creo que estamos sobrediagnosticados. Pero me llamaba mucho la atención que usted hacía una publicación, creo que fue la semana pasada, y decía, con tal de ganar, un candidato puede prometer lo que sea. A nosotros nos han prometido menos impuestos, más salarios, venga que vamos a hacer entonces la paz de esta manera o de la otra, y recurrentemente pues hemos resultado engañados. Dígame 3 puntos sobre los cuales en su eventual gobierno usted se concentraría realmente. Lo primero, estoy totalmente de acuerdo contigo en que el país está sobrediagnosticado. Lo segundo, digo algo que seguro para muchos estrategas es políticamente incorrecto. Yo solo me comprometo con lo que soy capaz de cumplir y prefiero perder una elección antes que comprometerme con algo que sé que no voy a llevar a feliz término. Y tengo un ejemplo, la alcaldía de Bogotá. A mí me dijeron en su momento, diga tal cosa que con eso, según las encuestas, gana. ¿Metro? No, en ese momento algo que era muy importante, que era la segunda etapa de cómo se iba a enfrentar la recolección de basuras. Y no terminó haciéndose, porque en esos terrenos donde prometió el que ganó, que entre otras era Petro, pues no podía hacer nada por las limitaciones ambientales. Entonces, mire las contradicciones. Pero le digo eso simplemente para que quede claro que a mí me gusta tratar de darle ejemplo a mis hijos. Y finalmente Julieta y Alejandro, lo que van a recibir de sus compañeritos, de la sociedad, es que si su papá tenía o no tenía un nombre que hizo respetar, y en este caso yo creo que comprometerse uno con lo que es capaz de cumplir es la pieza fundamental de la honestidad, de la decencia, de lograr demostrar un liderazgo claro. En segundo lugar, yo sí creo que quien le toque gobernar, espero que sea yo con la ayuda de quienes nos siguen, pues tiene que entender que hay una acción general
que es por supuesto recuperar el orden, poner la casa en orden, entender que la seguridad no es propiedad ni de la derecha ni de la izquierda, sino un derecho que tenemos los colombianos. Y para lograr hacerlo hay que desamarrarle las manos y los pies a la fuerza pública, para que se defiendan, pero dos, para que permitan defender a la sociedad civil. En segundo lugar, la tecnología. Este es un tema que yo conozco, porque vengo de ser ministro de tecnologías, pero además este no es un tema de futuro, es un tema de presente. Es clave, es posible lograr resolver los temas, por ejemplo, de salud que hoy sufre la sociedad en una farmacia, esperando 2 o 3 horas para recoger un medicamento o para que se le agende una cita, que la tecnología le ayude a resolver el problema de manera eficiente. Y en tercer lugar, obviamente, la economía. Si usted es una mamá o un papá que gasta más de lo que produce, la casa se le va a quebrar. Eso es lo que está pasando hoy en Colombia. Nosotros tenemos que ser capaces de congelar el presupuesto entre el año 26 y el 2030, con menos haciendo más, porque es posible lograrlo si usted reduce, obviamente, un Estado que está desbordado, un Estado no a lo Milei, con motosierra, que debe existir, claro que sí, pero un Estado que tiene que cumplir con los mínimos que son claves para ejecutar. Perdón, y yo sé que tiene pregunta, y discúlpenme, pero quedándome ahí. ¿Y qué sacrificaría entonces en ese Estado? Porque para hacer esos recortes hay que sacrificar algo, hay que cortar algo. ¿Qué cortaría del Estado para que fuera más eficaz en los gastos que tiene? Entonces el político tradicional o el outsider que ahora está tan de moda, o los herederos del gobierno Petro, como es la doctora Claudia López, salen a decir hay que recortar una entidad, hay que acabar con esa entidad. No, lo que hay que hacer en Colombia es llevar a su mínima expresión el Estado, convertirlo en un Estado austero. ¿Y sabe por lo que hay que comenzar? Por la contratitis, por algo que se llama el amiguitis, que es una gran cantidad de contratos de prestación de servicios que claramente no están cumpliendo su labor y que necesariamente tienen que reducirse. Pero en segundo lugar, algo muy importante, una mínima de la economía, de la matemática básica. Yo no puedo gastar más de lo que estoy recibiendo. Y hoy el Estado necesita un recorte presupuestal de por lo menos 50 billones de pesos. Por eso es que echaron al ministro de Hacienda, porque un tipo, por lo menos serio académicamente, se paró y dijo, eso no se puede hacer. ¿Qué es lo que oculta Petro detrás de esa declaración de insubsistencia? Que él quiere romper la regla fiscal, que quiere gastar más de lo que tiene, que no quiere contar dónde está la plata en los fondos ocultos del país, y lo más preocupante, que quiere otra vez al colombiano de a pie, porque eso no lo golpea al gran empresario, al emprendedor de 1 o 2 empleos, meterle más impuestos. La salud no la llevan al suelo. Una gran cantidad de EPS intervenidas y les fue peor. Sí. ¿Usted qué haría para la salud? Porque aquí lo que hicimos fue coger y la vamos a hacer desde cero, no corregir los errores donde estamos. ¿Qué puede hacer en la salud? Lo primero es que, usted lo acaba de decir, Nacho, todo lo que intervinieron está peor hoy. Y no dicho por mí, dicho por los usuarios, que son los que se quejan y los que reclaman. Y esas quejas y reclamos están disparadas. En segundo lugar, los problemas de la salud no se resuelven con una ley. Se resuelven con decisión política y con tecnología. Con tecnología para el paciente que está malgastando su tiempo recogiendo un medicamento. Con tecnología para el paciente que una historia clínica en línea podría determinar cuál es una enfermedad a 3, a 4 o a 7 años que podría eventualmente evitar, con relojes inteligentes, por supuesto con mecanismos que están asociados a inteligencia artificial y a Internet de las cosas. Pero 3, hay que hacer una cosa contundente, y es que sí, hay que girarle directamente a hospitales y por supuesto a clínicas, pero con auditoría que tiene que ver con tecnología, porque es que la tecnología no distingue entre el bandido de izquierda o el bandido de derecha, el político corrupto de derecha o el de izquierda. No, la tecnología entra e identifica con claridad dónde se están robando los recursos. Y esos recursos, pues necesariamente hay que invertirlos en construir esa infraestructura que en algunas regiones del país no existe. José Gil va a preguntar y después vuelvo yo con ese hilo que tengo ahí. David, usted nos estaba hablando ahorita en materia económica y del Ministerio de Hacienda, pero ¿qué es lo que está pasando con los ministros de Hacienda del presidente Petro? Niocampo,
ni Bonilla, ni Guevara. Petro es economista. ¿Qué es lo que pasa? ¿O qué pasa por la cabeza de Petro en materia económica? José, primero, yo con el ministro Campo, que se decía era la persona más capaz, tengo grandes diferencias. Yo creo que él es el gran responsable de la primera reforma tributaria que llevó al país a un punto muy crítico desde el punto de vista económico. Él, hoy, como todos los que fueron miembros del gobierno, se lavan las manos y tratan de posar de jefe de la oposición. Al ministro Campo simplemente le digo, hombre, sea responsable con sus actos y diga que el país atraviesa una grave crisis porque están gastando más de los que tienen. A este último ministro, que no lo conocí más allá de unos debates en el Congreso, lo que me parece es que actuó responsablemente, levantó la mano y dijo, hay que hacer un recorte presupuestal o el país va a entrar en lo que los gringos llaman el default, que no es nada distinto que las calificadoras de riesgos nos empiecen a dar negativos, ya muchas están en ello, y obviamente querer poner test o bonos en el mercado pues no sea la solución porque nadie los compra. Entonces Colombia está teniendo una deuda demasiado pesada que si no reduce su gasto va a llegar a un pésimo momento. Pero siendo Petro economista, que lo debería tener muy consciente, entonces ¿qué es lo que persigue Petro? Pero no le dan las cuentas en el Consejo de Ministros, José, por Dios. Pues yo lo que digo es, el presidente tiene clarísima cuál es la situación que vive económicamente el país, como también tenía clarísima la grave situación que vivía Bogotá cuando era alcalde. A él eso no le importa. ¿A él le conviene esa situación? Por supuesto que le conviene porque con esa situación busca dos claros enemigos. Uno, que lo está buscando hoy, que es los empresarios. Petro cree que los empresarios en Colombia son 7, 8, 15 o 20 ricos, que son muy ricos. Sí, hay muy ricos en Colombia, pero es que hay otros empresarios que son los emprendedores, que son las personas que tienen 2, 3, 4 empleados, que se ven directamente afectados por este tipo de decisiones. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es, si los empleados quieren ser parte, en muchas ocasiones, de las utilidades, tienen que poder tomar también determinaciones, por ejemplo, las juntas directivas. Pero si las cosas salen mal, ellos también tienen responsabilidades. Esto es de corresponsabilidad, como sucede en países desarrollados como Alemania o como Italia, donde ahí se hace un esfuerzo grande. Yo fui viceministro de Trabajo. Yo me senté a hablar horas con los sindicatos y acordaba con ellos el salario mínimo, que no se negociaba hacía 7 años. Acordaba con ellos el pliego nada más y nada menos de empleados del Estado. Llevamos juntos la lucha a la OIT para que Colombia fuera retirado de esas listas que tanto daño le hacían, pero nos decíamos la verdad. Yo no tenía que engañar como viceministro a ninguno de esos miembros de los sindicatos y ellos tampoco a mí. Hoy lo que está pasando es distinto. Por un lado, los profesores, los maestros colombianos están desesperados con el sistema de salud que les impusieron. Es más, han hecho marchas, comunicados, pero por otro lado, uno ve a la dirigencia sindical simplemente saliendo a acompañar una orden del presidente de marchar contra una reforma que no los beneficia. Entonces, no entiendo exactamente cómo es ese juego político. Y recomponer una ciudad como la nuestra, después de lo que se vivió en la anterior administración, pues es fácil, entre comillas, siendo una ciudad intermedia, pues grande, pero no tan grande como el tamaño de Bogotá. Recomponer un país, y muchos se atreven a decir que el próximo mandatario, que no sea de la misma línea, le va a tocar un trabajo no de 1 año, por ahí de 2 años, tratando de reorganizar finanzas En los y todo. 4 años. Pues dicen algunos que 2, yéndole muy bien 1, pero no, ¿cómo ve usted ese panorama? Y le meto ahí, y ya probaron la primera línea, y saben que esa primera línea puede desestabilizar el país, eso ya está confirmado. Nacho, 2 cosas. Si a mí mañana, Dios no lo quiera, en un partido de fútbol se me rompe la rodilla, yo busco a un buen ortopedista, no a un maravilloso odontólogo. Yo creo que Colombia tiene que entender que la experiencia en el Estado es fundamental para recomponer. Yo tengo absolutamente claro que escogí el camino más difícil, el más difícil. Yo sé que los colombianos detestan a los políticos, pero yo llevo 27 de mis 50 años, 27. Haciendo una carrera escalón por escalón. Yo no me he brincado ningún escalón.
comencé en la junta del barrio, después como edil, después como concejal, llegué hasta ser ministro y senador. Yo sí creo que usted tiene que tener el Estado en la cabeza. Uno, dos, tiene que tener las soluciones claras, tiene que saber perfectamente cómo mover el aparato estatal para que las cosas se den. Entonces yo sí siento que como se ha logrado en muchas partes, porque eso es muy valioso lo que usted dice, hoy en día las figuras más importantes o más queridas que tienen los colombianos son sus alcaldes, que han hecho las cosas de manera efectiva, en muchos casos como en Antioquia, con un gobierno revanchista, que el presidente no le ayuda a Antioquia con un túnel o con otro, o con una vía o con otra, que porque su gobernador y su alcalde son de otro partido político. Eso, bajo mi presidencia, jamás sucederá. Y se lo dice un rolo que tiene absolutamente claro que hay que desbogotanizar Colombia, porque como dice el gobernador de Antioquia, yo sí creo que es necesario que se respete autonomía e independencia de la región. Doctor Luna, sigamos en ese escenario de su presidencia. Suponiendo que el camino siga como va en este momento y no se aprueba ninguna de las reformas que en este momento están pendientes, salud, laboral, hablaron de agraria, hablaron de salud, etcétera y demás, hablaron de justicia, ¿usted promovería reformas en términos de salud, en términos de reforma laboral, en términos de justicia? Yo creo que hay muchas cosas que hay que ajustar, que hay que cambiar, que hay que mejorar. Eso no hay que negarlo. Y muchas se necesitan a través de ley y muchas otras no. Yo le voy a mencionar solamente dos ejemplos. Yo que he recorrido el país en este último mes y medio, siento que los más tristes en Colombia en este momento son los jóvenes. ¿Y sabe por qué? Porque ellos sí esperaban que hubiese el famoso cambio, logrando que esos intereses del ICETEX o esos créditos impagables se los permitieran condonar. Eso no pasó. Y no va a pasar, lamentablemente. Eso no necesita una ley de la República. Necesita simplemente vocación y decisión de un presidente para hacerlo. Eso hay que hacerlo. Yo sí creo que eso hay que hacerlo y hay cómo hacerlo. Pero dos, los adultos mayores que estaban esperando la propuesta promesa de Petro de pasar de 80.000 pesos mensuales a 250.000. Para eso no se necesitaba reforma pensional. Y con todo eso, con mi voto negativo, el Congreso le entregó la reforma pensional. Al día de hoy no ha dado ese giro. Es más, el señor Bolívar dice que en algunos departamentos del país ni siquiera están girando esos aportes a los adultos mayores. Entonces, acá es muy importante entender que hay unas cosas que se requieren con ley. Yo sí creo que la reforma a la justicia es importante meterle unas modificaciones legales, pero tecnología. Es que tenemos 1 millón de expedientes en atraso y con inteligencia artificial usted le podría dotar al juez de que le entregara 3 posibles fallos para que el juez tuviese la posibilidad de definir cómo quiere tomar esa decisión. Eso pasa, eso está pasando en el mundo y nosotros seguimos sobre la misma bicicleta estática. Yo creo que en esta mesa a todos nos enseñaron que Colombia era un país privilegiado. 2 océanos, 3 cordilleras, varios pisos térmicos, una fauna y una flora increíble, y seguimos en lo mismo. Y seguimos en lo mismo, porque no estamos pensando en unas alternativas para los problemas de hace 30 años. David, un empresario colombiano le dijo a usted hace poco que usted era muy amigo de los Santos y que los Santos eran Gustavo Petro y que por lo tanto entonces usted es Petro. ¿Qué advierte usted sobre eso? Le contesté hoy al empresario que es Peter Alexander de Bucaramanga por lo siguiente, porque me dijo que si yo era amigo de Roy porque me había encontrado en un matrimonio con él. Y yo le contesté 2 cosas. La primera, yo creo que en Colombia tenemos una maña de que si usted trabajó con alguien, usted es propiedad de ese alguien. Yo trabajé con Enrique Peñalosa, con Rafael Pardo, con Juan Manuel Santos, con Germán Vargas. Voté en una ocasión por Álvaro Uribe Vélez, pero ellos son ellos. Yo no soy propiedad de ninguno de ellos. Yo me llamo David Luna y yo respondo no solamente por mis actos, sino por mis propuestas. Y a mí me parece que eso es muy importante porque son 27 años de carrera. Ahora, que evidentemente creo que hay expresidentes a los cuales darles gratitud por lo hecho, pues creo que casi todos. Y en eso creo
que ellos ya tuvieron su oportunidad, llegó el momento de una renovación generacional. Oiga, Casi no es todos muy loco los- usted meterse en esta locura. Y vaya toda esa locura con locura. Es que tenemos, ya usted dijo la palabra outsider, todo el mundo sabe quién es el outsider. Así se autodetermina. ¿Quiénes son? ¿Ah? ¿Quiénes son? No, Son varios. hay dos outsiders en este momento, sí. Uno con mucha plata y el otro no con tanta, ¿sí o no? Y unos posibles candidatos del gobierno con mucha plata también. ¿Quién lo va a patrocinar a usted? Esto no es una locura, es que esto va a ser una pelea de mucho dinero. Pues bueno, Nacho, hasta el 31 de mayo, tanto las cesantías como por supuesto los ahorros. Desde el 31 de mayo tengo la posibilidad de salir a buscar donaciones, como lo he hecho siempre, a las empresas legalmente constituidas. Yo, por ejemplo, en todas mis campañas, que han sido varias, he recibido recursos de las empresas chiquitas, medianas y grandes. Y siempre que he estado votando un proyecto que tenga que ver con esas empresas, levanto la mano y declaro un impedimento. Yo a lo que no voy a recibir recursos es pues ni el hombre Malboro, ni el papá Pitufo, ni el narco el Casanare, ni nunca por debajo de la mesa, siempre por encima. Eso me parece... Ni que en es- bolsas ni maletas. Además, y dos, pues que haya outsiders, a mí me parece que está bien. Yo creo que está bien que haya tanto mujeres como hombres en esta campaña presidencial. A mí lo que me interesa es que los que tienen ganas se animen y digan que quieren salir al escenario. Tendrá usted muchas cosas que hablar, me imagino que volverá a Medellín, al eje cafetero, por ahí. La próxima semana vamos para Armenia, para Pereira, para Manizales, para algunos... Le atinó. Por allá lo van a ver bastante porque este programa es muy recurrente. Ahorita estaba leyendo mis datos. Oiga, pero un momento. La principal audiencia de este programa es en Bogotá, no es la Es que- petrolera es usted. que- es Pero que- el eje cafetero también nos ven y muchas gracias a todos por vernos allá. Pero antes de irnos, yo quiero leerle una cosa que me mandaron esta mañana A ver, en un ¿qué grupo leyeron? que tenemos. Si en algún programa debe estar David Luna, ese nos cogió la noche. Tiene una gran aceptación aquí en Antioquia. Vea usted. Maravilloso. Bueno, muchas gracias que le ha escrito. Cuando vuelva, la próxima vez, yo quiero que nos cuente cosas de Antioquia. ¿Qué pensaría usted de este departamento? Claro que sí, Y tengo aprovecho mucho. para preguntarle. Tengo mucho Puede para. preguntarle al doctor. Ah, pero acá tiene No, la próxima. listo. Tengo muchas, tanto propuestas como por supuesto aplausos, como también algunas reflexiones, pero en la próxima estoy listo, Nacho. No debemos bajar la guardia. No debemos bajar la guardia. Atento a lo que pueda pasar en este año y poco más que le queda al gobierno. Y acá tenemos cómo, no solamente recuperar la esperanza, sino fundamentalmente la moral, la economía y por supuesto el territorio. Muchas gracias, David Luna. Es congresista de la República, ex senador, sí señores.